Número 10. Mamut lanudo pigmeo. En 2018, se descubrió una posible especie nueva de mini mamut, descubierto en la isla de Kotelny en Siberia. Los expertos creen que los restos podrían tener casi 50.000 años. El color amarillo brillante de su pelaje le valió al animal el apodo de mamut dorado. Su pequeña estatura ha llevado a algunos a creer que puede ser miembro de una especie desconocida. Con aproximadamente 2 metros de altura, el cadáver adulto mide menos de la mitad de la altura de un mamut lanudo normal. Uno de sus colmillos está completamente intacto, mientras que el otro ha sido cortado de alguna manera. El doctor Albert Protopopov, el reconocido paleontólogo famoso por estudiar muchos animales congelados en Siberia, enfatiza en que es el cadáver de un adulto y no de un mamut joven, y expresó planes para que los restos sean excavados en el futuro cercano. Hasta este descubrimiento, los únicos restos que habían sido encontrados de mini mamuts eran solo huesos. Protopopov teoriza que estos pequeños mamuts alguna vez ocuparon una isla remota, ya que también se han encontrado otros restos. Él cree que el cadáver recientemente descubierto proviene del apogeo del mamut lanudo, cuando su número significativamente creciente permitió una mayor diversidad. Número 9. Un virus antiguo. Genial, algo más de lo que debemos preocuparnos. Virus que se han congelado en el tiempo y que algún día podrían ser liberados al mundo moderno. En 2015, científicos estadounidenses y chinos fueron al Tíbet y recolectaron muestras del hielo glacial más antiguo del mundo. Obtuvieron 2 núcleos de hielo de 15.000 años de antigüedad, desde 50 metros de profundidad, y descontaminaron las muestras. Los resultados de microbiología revelaron 33 grupos de virus, incluidos 28 virus antiguos nunca antes vistos. El equipo publicó recientemente sus hallazgos para compartirlos con el mundo. Recolectaron las muestras a altitudes de 6.200 y 6.650 metros. Por lo tanto, el entorno de cada núcleo de hielo difiere en términos de temperatura del aire, radiación UV y la concentración de oxígeno. Estos factores indudablemente influyen en las comunidades microbianas y reflejan diferentes climas del pasado. Los investigadores teorizaron que a medida que los glaciares del mundo se reducen, liberarán microbios y virus que se han mantenido congelados durante miles de años, dejando a los científicos con una insuficiencia de muestras preservadas para aprender. Aún más alarmante, el equipo sugiere que derretir hielo de los glaciales podría liberar patógenos prehistóricos al medio ambiente. Estudios como este han ayudado a los científicos a comprender mejor la evolución viral y microbiana. También están obteniendo información potencialmente útil para desarrollar modelos predictivos precisos de cambio climático basados en eventos del pasado. Número 8. Dinosaurio antártico. Paleontólogos que trabajan en el Monte Patrick de la Antártida encontraron lo que describieron como una paleta de hielo fósil que contiene los restos de un enorme dinosaurio desconocido. La nueva especie de sauropodomorfo se encontró a más de 1.219 metros de altura. Los sauropodomorfos eran las cosas más grandes en aquel entonces, con este ejemplo estimado de 7 metros de largo. Tenían cuellos largos y eran herbívoros, viviendo en la era del Jurásico temprano hace unos 190 millones de años. A este último hallazgo lo nombraron Glacialisaurus hameri, en honor al cazador de fósiles, el profesor William Hammer. El continente de la Antártida solía ser parte de lo que se llama la autopista jurásica. Se refiere a un momento en que los territorios como África y Australia se unieron y los dinosaurios simplemente podían caminar entre ellos. Todo terminó cuando la Tierra se fragmentó y el clima cambió. La Antártida solía ser mucho más cálida y tenía el clima perfecto para que las criaturas y las plantas prosperaran, incluido este gran dinosaurio. Lo extraño es que este enorme fósil estaba encerrado en una paleta hecha de roca y hielo. ¿Una paleta de dinosaurio? ¡Genial! Número 7. La persona de hace mucho tiempo. El 14 de agosto de 1999, 3 cazadores de ovejas canadienses descubrieron restos de humanos en un derretido glaciar de Columbia Británica, cerca de la frontera con Yukon. Cerca del hombre había un bastón, huesos y una prenda de piel. Los cazadores de ovejas notificaron a las autoridades del Centro Beringia, un museo del territorio del Yukon, sobre su descubrimiento. Debido a que los restos se encontraron en el territorio tradicional de las primeras naciones de Champagne y Aishihik, sus representantes también fueron notificados y enviados al sitio. Allí encontraron el esqueleto incompleto de un hombre, cuyo cráneo faltaba. Lo nombraron Kwadei-Dan Tsinchi, que se traduce como la persona encontrada hace mucho tiempo en el idioma tradicional Champagne y Aishihik.
Las primeras naciones y el gobierno de Columbia Británica acordaron conjuntamente gestionar el descubrimiento, asegurando que la investigación científica se podría llevar a cabo respetando los valores y costumbres indígenas. Los investigadores determinaron que vivió alrededor de 1700 después de Cristo, o aproximadamente hace 300 años. Era un hombre joven y saludable y murió entre los 17 y 22 años de edad aproximadamente, lo que indican que un accidente inesperado le quitó la vida. El cuchillo de hoja de hierro y el lanzador descubierto junto a él sugieren que era un cazador. En sus otras pertenencias se incluía una túnica hecha de 95 pieles de tusa, una bolsa de piel de castor, un bastón y un sombrero de raíz de abeto. El análisis del tracto digestivo mostró que comió espárragos de playa y mariscos durante sus últimas horas, lo que significa que probablemente comenzó su viaje cerca del agua salada. De hecho, consumió mariscos durante la mayor parte de su vida. Solo consumió carne 1 o 2 meses antes de morir. Los científicos plantearon la teoría de que creció cerca de la costa, pasó algunos de sus últimos meses en el interior de Canadá y luego se mudó nuevamente a la costa poco antes de su muerte. La evidencia de ADN rastreó a 17 parientes vivos, pero los investigadores no están seguros del propósito y el destino de su viaje. En 2001, los científicos devolvieron los restos del hombre a las naciones Champaña y Shihik, que lo incineraron y devolvieron las cenizas a su lugar de descanso original. Número 6. Caballos del Yukón. En 2003, los científicos que exploraron el territorio del Yukón en Canadá vieron un pedazo de hueso que sobresalía del suelo helado. Era demasiado viejo para la datación por radiocarbono, pero resulta que era de un caballo. El permafrost había preservado algo de ADN y cuando finalmente pudieron reconstruir su código genético, hicieron un descubrimiento sorprendente. El animal tenía alrededor de 700.000 años, ¿lo puedes creer? Esto cambió el juego en términos de linaje Equus. Todos los caballos, burros y cebras. Los expertos no están de acuerdo sobre su evolución y los debates científicos pueden llegar a ser muy intensos. Se creía que el género llamado Equus había estado en el planeta por alrededor de 2 millones de años. Desbloquear el código genético del caballo del Yukón los llevó a descubrir que eran más antiguos, mucho más antiguos, probablemente de 4 a 4.5 millones de años. Entonces los caballos han estado aquí por más de 4 millones de años y se debe en parte a las condiciones congeladas que mantuvieron al caballo del Yukón en gran forma. Para la ciencia, quiero decir. Por otra parte, los mineros de oro que buscaban en el lodo de Last Chance Creek tropezaron con un cadáver parcialmente congelado de un caballo del Yukón. El caballo tenía un largo trozo de piel, con pelo y crin todavía unidos, y algunos tendones y huesos, junto con algunos de sus órganos internos, todos preservados por el suelo helado. Fueron los restos momificados más grandes jamás descubiertos en el Yukón y se pueden ver en exhibición en el Centro de Interpretación del Yukón Beringia. Número 5. Fotos de exploradores atrapados. En 2013, los conservacionistas del Antarctic Heritage Trust de Nueva Zelanda descubrieron una caja que contenía negativos fotográficos de 100 años. El equipo encontró el alijo inesperado en el cuarto oscuro de un fotógrafo en Scott Hut, una base en Cape Evans. Debido a que se habían quedado congelados en un bloque de hielo durante tanto tiempo, restaurar los 22 negativos fue un proceso delicado. El conservador, Mark Strange, los separó gentil y minuciosamente y los limpió de moho. Luego reveló y digitalizó las fotos. Las imágenes nunca antes vistas mostraban a miembros de Ross Sea Party que asistieron a la fallida expedición terrestre del explorador Sir Ernest Shackleton por todo el continente. Su trabajo consistía en tender líneas de suministro en anticipación del inminente viaje de Shackleton. La tripulación quedó atrapada en Scott Hut en mayo de 1915 cuando su barco, el Aurora, voló durante una tormenta de nieve. Durante el siguiente año y medio, el equipo de 10 personas vivió en la cabaña abandonada de Scott, que los miembros de la anterior expedición de Terra Nova habían construido. Combatieron condiciones como el escorbuto, la congelación y el agotamiento mientras sobrevivían con una dieta de hambre, a veces subsistiendo con puñados de croquetas de perro. Mientras tanto, los trabajadores dedicados continuaron estableciendo la ruta de suministro de Shackleton. Durante sus viajes a través del hielo, su único refugio era una carpa endeble. Las circunstancias extremas y el clima cobraron la vida de 3 hombres. El Aurora finalmente regresó por el Ross Sea Party en enero de 1917 y los 7 sobrevivientes debilitados regresaron a Nueva Zelanda. Los negativos descubiertos en 2013 ofrecen una visión espeluznante de algunos miembros de la tripulación, incluido el científico principal Alexander Stevens, y del siniestro paisaje que llamarían hogar por mucho más tiempo de lo planeado.
Número 4. Un mensaje en una botella. El 10 de julio de 1959, el geólogo estadounidense Paul T. Walker colocó un mensaje en una botella de vidrio y lo dejó en un glaciar en la isla de Warhunt, en el Alto Ártico de Canadá. La nota solicitaba al lector medir la distancia entre el glaciar y la formación rocosa y enviar la información a su laboratorio. El objetivo de Walker era medir si el glaciar retrocedía y cuántos metros. Se adelantó a su tiempo, ya que la mayoría de sus contemporáneos esperaban lo contrario. La nota estaba a 1.2 metros del glaciar cuando Walker dejó el mensaje. Nunca pudo ver cómo se desarrollaba su experimento, ya que falleció varios meses después. 54 años después, en 2013, los investigadores de la Universidad de Laval, Warwick Vincent y Dennis Saracen, descubrieron la botella congelada que contenía la nota de Walker. Honraron el deseo del difunto geólogo y determinaron que el glaciar retrocedió 71 metros desde 1954. Es una historia sobre el cambio climático, pero también es una historia sobre hombres increíblemente valientes y fuertes que trabajaron en este ambiente ártico extremadamente duro en la década de 1950, antes de la tecnología GPS y de los teléfonos satelitales, dijo Vincent a Grind TV Outdoor. Esta es la parte más remota de América del Norte y la zona costera más fría. Esto también hace que sea de gran interés la evidencia de un importante movimiento del glaciar. Walker no creía necesariamente que el glaciar estuviera retrocediendo, pero su aparente previsión es escalofriante, especialmente en un momento en que nuestro planeta parece estar inmerso en un cambio climático importante. Número 3. La túnica de Lendbring. En agosto de 2011, los arqueólogos del programa de rescate de arqueología del glaciar de Uppland descubrieron un paquete de tela tejida en el glaciar Lendbring en Noruega, a más de 1981 metros sobre el nivel del mar. Si bien cientos de artefactos han aparecido a medida que los glaciares retroceden en los últimos años, los investigadores no encontraron ningún artefacto cerca, lo que les hizo preguntarse qué era y por qué alguien lo dejó allí. Investigadores de la Universidad de Oslo y la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología examinaron el artículo. Lo identificaron como una túnica de la Edad del Hierro, de algún momento entre 230 y 390 después de Cristo. Con más de 1500 años, es la prenda de vestir más antigua jamás descubierta en Noruega. También es una de las únicas prendas sobrevivientes de Europa en ese periodo de tiempo. Tejida con lana de oveja, la túnica contiene varios parches de reparación, lo que significa que alguien la usó. De hecho, incluso pudo haber pasado por varios propietarios. Un hombre o un niño delgado probablemente usaba la prenda según su tamaño. Sus patrones y materiales sugieren que un experto no creó la túnica y le llevó un tiempo a hacerla. En este momento, la producción textil era un proceso inherentemente lento. Producirlo también fue una tarea difícil. Los tejedores pasaron 760 horas combinadas recreando la túnica, que se exhibe en el centro noruego de montaña. Número 2. Semillas prehistóricas. Hace varios años, investigadores de la Academia de Ciencias de Rusia descubrieron un alijo de semillas de plantas de 32.000 años congeladas en el hielo, conocida como Silene stenophila o Silene de hojas estrechas, la especie de flores nativa de Siberia. Una ardilla de la edad del hielo había enterrado las semillas a lo largo del río Colima, justo como en la película. Cuando los científicos la descubrieron, estaba debajo de 38 metros de permafrost. El descubrimiento de estas semillas antiguas es quizás solo ligeramente emocionante, pero la idea de darles vida fue misteriosa e intrigante. Desafortunadamente, el equipo falló en su primer intento de germinar las semillas, pero había varias semillas inmaduras que contenían material genético viable. Los investigadores extrajeron su contenido y las germinaron con éxito, cultivando 36 plantas en platos de cultivo. Su forma era diferente a la moderna estenofila, con hojas más estrechas. Las flores finalmente dieron sus propias semillas. Estos resultados, que se publicaron en un estudio, sugiere que el permafrost puede contener un conjunto de genes de especies antiguas que esperan ser resucitadas. La botánica Elaine Soloway, quien cultivó una palmera datilera a partir de una semilla de 2000 años, cree que resucitar plantas antiguas extintas podría ser útil. Comprender cómo las semillas de estenofila se mantuvieron viables durante 32.000 años puede ayudarnos a preservar nuestras propias semillas para un posible uso futuro. Cualquier información obtenida sobre las semillas que se han congelado y cómo descongelarlas y germinarlas es muy valiosa, dijo Soloway a National Geographic. Naturalmente, algunos expertos sospecharon de la validez del experimento del equipo ruso. Los científicos que realizaron el estudio afirmaron que la datación por radiocarbono verificó la edad de las semillas. Aún así, algunos estudiosos creen que es necesario realizar un análisis de ADN adicional y confirmar la precisión de la prueba de radiocarbono. Número 1. Un avión estrellado.
un avión de carga de la Fuerza Aérea con destino a Anchorage se estrelló en el monte Gannett, en Alaska, en 1952, reclamando trágicamente las 52 almas a bordo. En ruta desde Washington, el avión C-124 Globemaster estaba varias millas fuera de curso. El teniente de la patrulla aérea civil, Terry Moore, encontró los restos 6 días después. Solo la cola del avión permaneció intacta, mientras que el resto era irreconocible. El impacto desencadenó una gran avalancha que, junto con el movimiento glacial, hizo que la nieve y el hielo consumieran los restos. Para el año siguiente, aproximadamente 15 metros de nieve se habían acumulado en el sitio. Nadie lo volvió a ver hasta junio de 2012, cuando un piloto de helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional del Ejército detectó restos de aviones a lo largo del glaciar Colony mientras volaba el terreno. Al principio, los funcionarios creían que era un accidente reciente no informado, pero una búsqueda por tierra confirmó su verdadera identidad. Durante 60 años, los restos viajaron 20 kilómetros por el glaciar, finalmente emergiendo del hielo cerca del lago George. Un equipo militar voluntario viaja al sitio cada junio para recuperar lo que pueden durante un mes, tiempo en que es seguro hacerlo. Han recuperado muchos efectos personales, incluidos uniformes, placas de identificación, anillos de boda y billeteras. La tripulación también descubrió 37 de los restos de los pasajeros, trayendo un cierre muy necesario para los familiares sobrevivientes. Partes del avión continúan resurgiendo, así como las pertenencias empacadas. Los funcionarios de la Fuerza Aérea concluyeron que el mal tiempo y la instrumentación poco sofisticada causaron un error de navegación del piloto, lo que provocó el accidente. Hormiga bala. La hormiga bala es ampliamente conocida como el insecto con la picadura más dolorosa, que a menudo se compara con el disparo de una bala, de ahí su nombre. También se conoce en Venezuela comúnmente como la hormiga de las 24 horas, porque los efectos de la picadura generalmente desaparecen después de un día. Esta especie habita en las bases de los árboles en los bosques tropicales de América Central y del Sur, con hasta 3 centímetros de largo. Es una de las hormigas más grandes del mundo. Tiene un aguijón visible y una mandíbula de gran tamaño, que utiliza para engancharse a sus víctimas. Sin embargo, se llama hormiga bala por una razón, y es porque su picada se siente como si hubiera sido alcanzado por una bala. Ser picado es muy traumático y doloroso, simplemente por lo insoportable que es. La intensa picadura de la hormiga bala es 30 veces más dolorosa que la picadura de una abeja, y a menudo se describe como eléctrica. Una hormiga picará repetidamente a su objetivo una y otra vez, inyectando veneno que contiene una neurotoxina llamada poneratoxina, que causan ardor, hinchazón y temblores incontrolables, además de un dolor insoportable. Estas hormigas pican a los indígenas una docena o más veces durante la ceremonia de la pubertad y no sufren efectos a largo plazo. Los niños de hasta 12 años deben meter las manos dentro de unos guantes que contienen hormigas bala al menos 20 veces antes de que puedan considerarse un hombre y un guerrero. La gente ha puesto a prueba esta picadura de hormiga a propósito en varios documentales y nunca termina bien. A pesar de su temible reputación y su posición de alto rango en el índice de dolor de Schmidt, el cual mide el dolor humano de las picaduras de insectos, la hormiga bala solo son agresivas cuando se les provoca, y su veneno generalmente solo pone en peligro la vida de las personas alérgicas. Para detener el dolor, se debe esperar 24 horas y tal vez tomarse una copa. Número 9. Anguila eléctrica. La anguila eléctrica no es en realidad una anguila, es un miembro de la familia de peces cuchillo que habita en las aguas dulces de la Amazonia y lleva su nombre debido a su aterradora capacidad de generar una descarga eléctrica. Crece entre 1.8 y 2.5 metros de largo y pesa hasta 20 kilogramos. En un video que se volvió viral hace varios años, un pescador grabó una anguila eléctrica que atrapó un caimán y esencialmente electrocutó al cocodrilo hasta la muerte. Las anguilas eléctricas pueden liberar alrededor de 600 voltios de electricidad, lo cual es suficiente para incapacitar temporalmente a un humano. Si esto sucediera en el agua, podría fácilmente ahogarse. Estar conmocionado puede hacer que alguien deje de respirar o provocar insuficiencia cardíaca. Los investigadores no están completamente seguros de cómo la anguila eléctrica puede provocar un choque a veces fatal sin sentir el efecto en sí mismo, pero hay varias teorías, incluso que la criatura tiene una resistencia acumulada a su propia carga. También parece canalizar deliberadamente sus poderes eléctricos al activar sus 3 órganos productores de electrocitos a su antojo. Al igual que con varias criaturas aquí, la descarga de una anguila eléctrica puede ser fatal para los humanos,
pero las instancias registradas y los ataques en general son extremadamente raros. No es que muchas personas estén nadando y jugando con anguilas eléctricas. Número 8. Piraña de vientre rojo. Las pirañas de vientre rojo llevan su nombre de, como estoy segura de que puedes adivinar, sus partes inferiores rojas. De lo que su nombre no advierte a la gente es que su mandíbula llena de dientes triangulares afilados como cuchillas les permite morder con gran fuerza y capacidad de corte. Estos peces viven en partes bajas y en movimiento de la cuenca del río Amazonas, donde crecen hasta 1.2 metros de largo y pesan hasta 1.8 kilogramos. Esta especie se considera una de las pirañas más peligrosas y agresivas para los humanos, de las 40 o más especies que se encuentran en toda la región. Si bien muchas, si no la mayoría de las especies de pirañas son omnívoras o incluso herbívoras, la piraña de vientre rojo es mejor conocida por sus ataques contra los humanos. Esto ocurre principalmente durante la estación seca, porque los peces tienen hambre, los niveles del agua son más bajos y la comida escasea, lo que los hace más propensos a atacar a las personas, especialmente a aquellos que chapotean y hacen mucho ruido. Pero incluso esto es raro, y en la mayoría de los casos las pirañas de vientre rojo no atacan a los humanos. Los ataques generalmente no son fatales, pero pueden causar daños en las manos, en los pies o en cualquier parte del cuerpo que el pez decida morder. Número 7. Araña errante brasileña. También llamadas arañas armadas o arañas bananeras, las arañas errantes brasileñas pertenecen al género Phoneutria, que significa asesina en griego. Hay 8 especies en total que se encuentran en Brasil y algunas de las cuales habitan ocasionalmente en otros lugares, como Argentina y Costa Rica. Estos depredadores nocturnos prefieren deambular por el suelo del bosque en busca de presas y no construyen redes. Como una de las arañas más mortales del mundo, su veneno puede matar fácilmente a un humano. La araña errante brasileña a menudo parece agresiva, ya que se levanta en 2 patas cuando se siente amenazada. Sin embargo, generalmente es de naturaleza defensiva. Al igual que otras criaturas, responden a las amenazas dando primero una advertencia para que el enemigo huya o te morderá de ser necesario. Por supuesto, es posible toparse accidentalmente con una araña errante brasileña y recibir una dosis de su veneno que contiene toxinas, proteínas y péptidos que atacan a los receptores químicos del sistema neuromuscular. Los efectos iniciales de la mordedura incluyen sudoración, ardor y piel de gallina. En media hora, los síntomas aumentan a vértigo, visión borrosa, presión arterial alta o baja, frecuencia cardíaca elevada o disminuida, convulsiones y shock. Los hombres pueden tener erecciones dolorosas que pueden conducir a la impotencia. Los científicos están estudiando actualmente el veneno para su uso en varios tipos de tratamientos médicos. Pero la buena noticia es que las arañas generalmente no descargarán todo su suministro de veneno, porque esto los hace vulnerables a los depredadores y menos capaces de atacar a las presas de manera efectiva. En cualquier caso, las personas que son mordidas por una araña errante brasileña deben buscar atención médica de inmediato. Número 6. Ciempiés gigante amazónico. También conocido como el ciempiés gigante peruano de patas amarillas, el ciempiés gigante amazónico vive en hábitats de selva tropical y subtropical de todo el Caribe y América del Sur. Es uno de los ciempiés más grandes del mundo y crece hasta casi 30 centímetros de largo. Si bien este ciempiés se mueve rápido y no dudará en huir cuando se le amenace, también es capaz de ser muy agresivo, especialmente en su búsqueda de alimentos. Es un carnívoro con una dieta indiscriminada que se deleita con una variedad de insectos y vertebrados, que incluyen ranas, ratones, lagartijas, serpientes, pájaros y murciélagos. Esta criatura se apodera de la presa usando sus 2 forcípulas afiladas que se encuentran en su cabeza para inyectar a su víctima un veneno altamente tóxico y luego triturarlas. El veneno de este ciempiés mata fácilmente a las presas pequeñas, pero rara vez es letal para los humanos. Sin embargo, es extremadamente doloroso, acompañado de síntomas como hinchazón, dolor, enrojecimiento, escalofríos, fiebre, náuseas y debilidad. Debido al estilo de vida solitario de la especie, rara vez muerde a los humanos, y los únicos casos fatales involucran circunstancias atenuantes. Número 5. La serpiente de cascabel sudamericana. La serpiente de cascabel sudamericana es una subespecie de víbora altamente venenosa nativa de Brasil, donde es responsable de aproximadamente 1/10 parte de todos los envenenamientos de serpientes. Se encuentra en la mayor parte de América del Sur y no se limita al Amazonas. Esta serpiente está bien camuflada y,
por lo tanto es difícil de detectar y la mayoría de las personas son mordidas cuando accidentalmente pisan una. Un encuentro accidental puede significar ser inyectado con el veneno miotóxico, neurotóxico y hemotóxico de la serpiente. En otras palabras, el veneno destruye el tejido, ataca el sistema nervioso y provoca hemorragias internas y un dolor intenso. Existe un antiveneno para salvar vidas, pero debido a que las personas a menudo son mordidas lejos del tratamiento médico disponible, varias mueren cada año por estas serpientes de cascabel sudamericanas. Número 4. Jaguar. Como los felinos más grandes de Sudamérica, no es de extrañar que los jaguares se consideren peligrosos. Alguna vez se extendieron por toda América del Sur hasta el norte del sur de los Estados Unidos, pero ahora está en peligro de extinción y solo se encuentran en partes de América Central y del Sur, particularmente en la cuenca del río Amazonas. Los jaguares miden entre 1 metro y casi 2 metros de largo y pesan 113 kilos. Con una de las fuerzas de mordida más impresionantes entre los grandes felinos, incluidos los leones y los tigres, el jaguar puede perforar fácilmente los huesos de un humano o romper el caparazón de una tortuga marina. De hecho, puede capturar más o menos sin esfuerzo a la mayoría de las criaturas en su hábitat e incluso prefiere presas grandes, incluidos reptiles y ganado, lo que habla de su fuerza aterradora. Los ataques contra los humanos son raros, pero a menudo fatales. Sin embargo, tan capaces como son los jaguares para destruir humanos, nosotros somos una amenaza más para ellos que ellos para nosotros, como lo demuestran sus poblaciones fragmentadas o menguadas a manos de la deforestación. Los jaguares también son asesinados por agricultores y ganaderos temerosos que intentan proteger su ganado. Quizás la lección a aprender aquí es que incluso el físico más óptimo y las ventajas evolutivas no pueden proteger a un animal de la destrucción humana, incluso si pudiera derrotar fácilmente a una persona en una batalla de 1 a 1. Número 3. Anaconda verde. La anaconda verde es la serpiente más grande del mundo por su peso. Puede superar los 8 metros de longitud y hasta 30 centímetros de diámetro, mientras que a menudo pesa más de 250 kilos. Esta especie habita las corrientes de agua dulce, estanques y pantanos del Amazonas. No es venenosa y usa su tamaño y fuerza a su favor al contraer a su presa, abrumando su sistema circulatorio en el proceso y evitando que la sangre llegue al cerebro. Otra forma en la que mata a sus víctimas es al constreñirlas en el agua, haciendo que se ahoguen. La dieta de la anaconda verde consiste en animales de gran tamaño, incluidos cerdos salvajes, ciervos e incluso jaguares. Este nadador experto pasa la mayor parte del tiempo completamente sumergido, al acecho de las víctimas desprevenidas que se acercan al agua para tomar un sorbo. Si bien los ataques contra humanos son raros, hay pocos casos reportados, y las anacondas verdes son capaces de dañar en gran medida a una persona, o peor. No hay casos verificados de una anaconda comiendo humanos, aunque podría suceder, ya que comen criaturas más fuertes. Afortunadamente, los investigadores creen que las serpientes no se encuentran con personas con la frecuencia suficiente para considerarlas presas deseables. El herpetólogo Jesús Rivas, quien fundó el proyecto Anaconda, señaló en una entrevista de Life Science en 2016 que 2 investigadores quienes fueron atacados por anacondas verdes habían pasado mucho tiempo cerca de las anacondas y por lo tanto, las serpientes estaban anormalmente expuestas. La lección que hay que aprender aquí: no molestes a una anaconda verde y probablemente ella no te molestará. Número 2. Caimán negro. Los caimanes negros son reptiles semiacuáticos de la familia Alligatoridae y se distribuyen en gran parte de América del Sur, especialmente en la cuenca del Amazonas. Son la mayor de las 6 especies de caimanes amazónicos, con machos adultos que alcanzan una longitud promedio de 4 metros, aunque hay informes no confirmados de especímenes que miden más de 6 metros. Estos reptiles gigantes, que pueden pesar fácilmente 450 kilogramos, no son quisquillosos para comer. Se deleitarán con cualquier cosa, desde peces hasta reptiles, roedores y capibaras que crecen hasta 1.2 metros de largo. En ocasiones, incluso atacarán ciervos, perros y cerdos. Los caimanes negros son responsables de al menos un puñado de asaltos contra personas en toda América del Sur. Por lo general, solo se dirigen a los humanos en circunstancias inusuales, como durante las inundaciones estacionales, lo que acerca la especie a las personas. También son especialmente agresivos durante la temporada de apareamiento.
movimiento. Como regla general, es mejor mantenerse lo más alejado posible de los caimanes negros, ya que son lo suficientemente fuertes como para dañar en gran medida a los humanos, especialmente a los niños pequeños, aunque la mayoría de los ataques en el Amazonas son contra pescadores. Como superpredador, también carecen de los instintos de miedo que hacen que los animales huyan de las amenazas percibidas. Los síntomas resultantes de un ataque pueden ser un trauma físico, pérdida de sangre e infecciones secundarias, que ocurren durante o después del tratamiento para otras infecciones que pueden ser en última instancia fatales. Entre enero de 2008 y octubre de 2013, hubo 43 ataques de caimanes negros contra humanos y menos de una quinta parte de ellos causaron la muerte. Número 1. Rana venenosa. La familia de ranas dardo de colores vibrantes se compone de muchas especies. Son nativas de América del Sur y Central. Muchas pasan la mayor parte de su tiempo en el suelo del Amazonas, cerca de cuerpos de agua dulce, mientras que otras viven en árboles y prácticamente nunca bajan. Son pequeñas, con los especímenes más grandes que miden solo 6 centímetros de largo y tienen colores brillantes. Los humanos podemos verlas y pensar que son muy bonitas, pero en el mundo natural, un colorido vívido de una rana dardo se entiende como una advertencia de que son venenosas y que deberías mantenerte alejado. Una regla general es que cuanto más brillante es una rana, más venenosa es. La especie más tóxica de la familia es la rana dardo venenoso dorado, que contiene suficiente veneno para matar hasta 10 humanos adultos. Mientras tanto, algunas especies y especímenes cautivos no son tóxicos en absoluto. En términos generales, las ranas son venenosas pero no mortales. Obtienen su toxicidad en la naturaleza al consumir insectos que comen plantas venenosas, como hormigas, ciempiés y termitas, y las ranas llevan este veneno en su piel y cuerpo, a diferencia de las serpientes y otros animales venenosos que generalmente tienen que morder a alguien para que ocurra un daño real. Es muy fácil para una rana dardo propagar sus efectos nocivos a otras criaturas. Letal o no, el veneno de la rana es a menudo muy efectivo, por eso los cazadores indígenas alguna vez los usaron para hacer dardos de caza. Los venenos de las diferentes ranas están formados por diferentes productos químicos, por lo que varían en su capacidad de dañar o matar humanos y otras criaturas. Los síntomas al entrar en contacto con una rama venenosa dorada incluyen hinchazón, parálisis, náuseas e incluso la muerte, lo que demuestra que es mejor evitar a las criaturas por completo, independientemente de su especie. Calamar colosal. El escurridizo calamar colosal vive a profundidades de 305 metros o más y rara vez se le ve. Se cree que es la especie de calamar más grande y es el único miembro reconocido de su género. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un calamar gigante y un calamar colosal? Los calamares gigantes tienen brazos y tentáculos con ventosas forradas con dientes pequeños, mientras que los colosales tienen anzuelos afilados y giratorios. Sabíamos de ellos por historias y leyendas, y es muy probable que sea el animal que inspiró al mítico kraken. Las ballenas han sido vistas con enormes marcas de algo que las sujetó, y a veces incluso con partes de sus patas, lo que indica el tamaño de la enorme criatura. Como es tan raro de ver, los expertos tienen mucho que aprender sobre ella. Hasta 2004, los investigadores solo tenían muestras muertas para aprender. Ese año, los científicos japoneses fotografiaron un calamar gigante vivo por primera vez, luego de años de intentos fallidos de vislumbrar a la criatura en su hábitat natural. Los investigadores capturaron el primer video del calamar gigante en 2013, y hasta el día de hoy, los avistamientos de especímenes vivos siguen siendo escasos. El año pasado, un equipo de investigación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica firmó el primer metraje de uno en aguas de los Estados Unidos, frente al Golfo de México, a 762 metros debajo de la superficie. El calamar más grande jamás descubierto medía 13 metros de largo y pesaba hasta 1 tonelada, según estimaciones científicas. Si bien el cuerpo principal de la criatura no es impresionantemente enorme por sí solo, sus 8 brazos y los 2 tentáculos con los que se alimenta dan cuenta de su gran tamaño. También tiene 3 corazones, un pico que puede rasgar la carne y el ojo más grande del reino animal, que mide aproximadamente 25 centímetros de diámetro o aproximadamente el tamaño de un plato. Entonces, ¿este calamar atacó barcos y los arrastró debajo del agua como el legendario kraken? Es muy difícil de decir. Los calamares en general son gigantes tranquilos y no muy peligrosos para los humanos. Es su tamaño y su naturaleza misteriosa lo que nos hace preguntarnos acerca de una de las criaturas más impresionantes de las profundidades. Los calamares gigantes han aparecido en la Tierra varias veces, especialmente en España en 2013 y en 2018 frente a las costas de Nueva Zelanda.
Número 8. Tiburón ballena varado en la playa. En agosto de 2012, un tiburón ballena de 12.8 metros quedó varado en una playa en Java, Indonesia. Después de llegar a tierra, la criatura de 3 toneladas estaba increíblemente débil y los esfuerzos de rescate no pudieron salvarle la vida. El tiburón ballena es el pez más grande en el mar. A veces alcanza longitudes de 12.2 metros o más y pesa alrededor de 20.6 toneladas en promedio. El tiburón ballena más grande confirmado tenía 19 metros de largo. Eso es alrededor de 2 autobuses de Londres. A pesar de sus enormes proporciones, el tiburón ballena es un animal pacífico que se alimenta principalmente de plantas y animales microscópicos llamados plancton, así como de peces pequeños. La especie habita en aguas tropicales de todo el mundo y migra largas distancias para reproducirse y alimentarse. Número 7. Zulu, la jirafa. Con patas de 1.8 metros de largo, más altas que muchos humanos, las jirafas son los mamíferos más altos del mundo. Por lo general, crecen entre 4.3 y 5.8 metros de altura y pesan entre 794 y 1.270 kilogramos. Su altura es útil cuando se trata de alimentarse, así como estar atentos a los depredadores en el horizonte. Además de ser grandes, las jirafas son impresionantemente rápidas, con una velocidad de carrera de corta distancia de hasta 56 kilómetros por hora y un ritmo de larga distancia de 16 kilómetros por hora. Esto permite a los herbívoros viajar kilómetros en busca de alimento, asegurando que cumplan con su ingesta semanal de cientos de libras de hojas. A principios de 2016, una jirafa macho de 18 años en el zoológico de Folly Farm en Pembrokeshire, Gales, fue noticia como posiblemente la jirafa más alta conocida. Con más de 5.8 metros de altura, Zulu se eleva sobre jirafas de una altura promedio de aproximadamente 1.2 metros. Si bien no hay una forma precisa de medirla, su cabeza solo cabe debajo de las puertas de 6 metros de su recinto. Zulu pesa 1.4 toneladas y come 23 kilogramos de alimento duro y heno de alfalfa diariamente. Sin embargo, no ha dejado que su imponente constitución se le suba a la cabeza. Zulu es tan conocida por su personalidad amable como por su tamaño. Número 6. Los dinosaurios más grandes de la historia. Descubierto en Argentina en 1987, el argentinosauro fue uno de los dinosaurios y animales terrestres más grandes que haya existido. Vivió durante el período Cretácico, entre hace 100 y 93 millones de años. El argentinosaurio era un titanosaurio, una familia de saurópodos de dinosaurios herbívoros de armadura ligera, cuello largo y cola larga. Los investigadores discuten las medidas estimadas de la criatura, por lo que su longitud de la cabeza a la cola varía de entre 23 a 26 metros a unos generosos 30.5 a 36.6 metros. Probablemente pesaba entre 75 y 100 toneladas. La evidencia de dinosaurios aún más grandes ha aparecido en los últimos años. En 2013, un pastor en Argentina vio lo que parecía un hueso que sobresalía del suelo. Llamó a los paleontólogos locales y pasaron 2 semanas desenterrando lo que resultó ser un fémur de 2.4 metros de largo, el más grande jamás descubierto. Los restos pertenecían a un titanosaurio mucho más grande que el argentinosaurio. Esta especie recién descubierta, Patagotitán, probablemente mide 40 metros desde la cabeza hasta la cola. Más de 200 huesos de Patagotitán fueron finalmente descubiertos. El dinosaurio existió hace unos 101 millones de años. Hasta que se descubran restos de dinosaurios más grandes, Patagotitán se considera el animal terrestre más grande que haya existido. Y ahora el número 5. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Criatura misteriosa del mar. A mediados de 2017, una criatura marina irreconocible y de pesadilla llegó a tierra en una playa de Indonesia. Los restos flotantes, de aspecto desinflado, eran de 15 metros de largo. Eso es casi 4 escarabajos Volkswagen alineados. Parecía tener protuberancias en forma de tentáculos. Estas imágenes se volvieron virales cuando la gente de todo el mundo intentó adivinar qué era ese animal. Para decepción del criptozoólogo George Leonard, científico jefe del Ocean Conservancy, se concluyó que la criatura extraña probablemente era una ballena barbada.
A medida que el cadáver se pudría, los gases de descomposición la hinchaban de forma no natural, dando como resultado la forma deformada de la ballena. En total, hay 4 familias de ballenas barbadas que abarcan 14 especies, incluido el animal más grande del planeta. De todas las especies, la ballena de aleta ocupa el segundo lugar en comparación con la ballena azul en términos de tamaño, alcanzando hasta 27 metros de largo. En comparación, las ballenas jorobadas crecen entre 13.7 y 15.2 metros de largo. Como regla general, por cada pie de longitud, las ballenas barbadas pesan 1 tonelada, por lo que, en función de su gran tamaño, tienen aproximadamente el peso de un transbordador espacial. Apodados los gentiles gigantes del océano, son conocidos tanto por su gran tamaño como por su comportamiento pacífico. No tienen dientes y se alimentan principalmente de zooplancton, krill y peces pequeños. Número 4. Elefante de 24.000 libras. Los elefantes son los mamíferos terrestres más grandes del mundo. Hay 3 especies de elefantes. El más grande de ellos es el elefante africano, que tiene una altura de 2.5 a 4 metros y pesa entre 2.5 y 7 toneladas. Los elefantes también tienen los cerebros más grandes de cualquier mamífero, con una masa de poco más de 5 kilogramos. Además de ser el mamífero terrestre más grande, los elefantes tienen el periodo de gestación más largo de todos los mamíferos, mientras que para los humanos el embarazo dura 9 meses. Los elefantes pasan 22 meses, casi 2 años en estado de embarazo. Las crías de elefante a menudo pesan más de 91 kilogramos y miden casi 1 metro de altura al nacer. Los paquidermos son seres muy inteligentes, sociales e intuitivos, que no tienen depredadores naturales y son herbívoros. El elefante más grande jamás registrado fue un macho de 12 toneladas que fue perseguido por un empresario madrileño en Angola en 1956, con una altura de 4 metros y sobrepasaba la medida promedio de cualquier macho de su especie por casi 1 metro. En ese momento, cazar a estas majestuosas criaturas estaba menos regulado y era mejor visto que hoy. Después de acortar la vida del elefante de 50 años, el cazador donó sus restos al Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian. Número 3. Elefantes marinos del sur. El elefante marino del sur es el miembro de la orden carnívora más grande del mundo. No debe confundirse con el término carnívoro, que se aplica a todas las criaturas que comen carne. Carnívora es el término para referirse a los miembros del diverso orden de mamíferos placentarios, que consta de 280 especies. Habita dentro de las aguas polares y subpolares del hemisferio sur y pasa la mayor parte del tiempo en el mar. Solo viaja a la costa para aparearse o mudar su pelaje. Los machos generalmente pesan entre 2.200 y 400 kilogramos, miden entre 4.5 y 5.8 metros de largo y son de 5 a 6 veces más grandes que las hembras, que promedian entre los 400 a 900 kilogramos y miden desde 2.6 hasta 3 metros de largo. Esta es una de las manifestaciones más extremas de dimorfismo sexual en el reino animal, que es una clara diferencia de tamaño o apariencia entre los sexos de un animal. El elefante marino del sur más grande registrado tenía 6.85 metros de largo y pesaba 5.000 kilogramos. Fue cazado el 28 de febrero de 1913 en Possession Bay, en la isla de Georgia del Sur, al sur del Océano Atlántico. En el pasado, los elefantes marinos del sur fueron cazados en exceso por su grasa y la especie se vio amenazada. La población se recuperó y es estable, pero como muchos otros animales, estos adorables gigantes enfrentan una nueva amenaza potencial representada por el cambio climático, así que tristemente su futuro es incierto. En noviembre pasado, un joven y exhausto elefante marino del sur fue visto en la costa de Sri Lanka. Fue la primera visita registrada de la especie a las aguas del país y aunque el elefante marino desapareció después de varios días y con suerte regresó al sur, las escalas en lugares tropicales son extremadamente raras, por lo que es un poco preocupante. Aproximadamente un mes antes, una hembra a la que llamaron Zelda apareció en la costa de Port Elizabeth en Sudáfrica y dio a luz a un cachorro, Siggy. Antes de eso, los elefantes marinos solo habían dado a luz a sus cachorros en la costa sudafricana 3 veces y no desde 1950. Los rescatistas de Zelda y Siggy no saben por qué Zelda viajó a Sudáfrica, pero sospechan que podría haberse perdido y también mencionaron el cambio climático como un posible factor. Durante las siguientes 3 semanas, Siggy se amamantó con la leche de su madre, que es aproximadamente 50% de grasa, y triplicó su tamaño. Luego, Zelda volvió al océano y comenzó su viaje de regreso a la Antártida, ya que era hora de que Siggy se las arreglara solo.
Número 2. Spinosaurus. El dinosaurio carnívoro más grande fue el Spinosaurus, cuyo nombre significa lagarto con espinas, y hace referencia a la vela de largas y distintivas espinas a lo largo de la espalda. Cada columna vertebral, que creció a partir de las vértebras del animal, medía hasta 2.1 metros de largo. Es un tamaño apropiado para un dinosaurio cuya cabeza mide solo 1.8 metros de largo y que pesaba hasta 10 toneladas. Era más grande que el T-Rex y el Giganotosaurus por más de 18 metros de largo. El Spinosaurus deambulaba por los pantanos de lo que ahora es el norte de África, entre 112 y 97 millones de años atrás. Durante el período Cretácico, había dos especies, el lagarto egipcio y el lagarto marroquí. El paleontólogo alemán Ernst Stromer describió por primera vez el Spinosaurus en 1915, pero un bombardeo de la Real Fuerza Aérea Aliada destruyó su colección de fósiles durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, en 2008, un coleccionista de fósiles marroquí dio algunos huesos de Spinosaurus a Nizar Ibrahim, un paleontólogo de vertebrados de la Universidad de Chicago. Ibrahim trabajó diligentemente para recuperar más huesos que estaban dispersos en varios lugares, lo que equivale al esqueleto de Spinosaurus más completo de la historia. La evidencia sugiere que fue el primer dinosaurio que aprendió a nadar y se adaptó para vivir casi a tiempo completo en un entorno acuático. El propósito de la vela de la criatura sigue siendo un tema de debate en curso entre los investigadores. Debido a su tamaño, el Spinosaurus no tenía depredadores naturales, pero es posible que el dinosaurio usara su vela para intimidar a sus enemigos. También puede haber sido utilizado para atraer a su pareja. Esta es solo una de las varias preguntas sin respuesta sobre el cuerpo del gigante prehistórico. En palabras del paleontólogo de vertebrados Paul Sereno, de la Universidad de Chicago, es una quimera, es mitad pato, mitad cocodrilo. No tenemos nada vivo que se parezca a este animal. Número 1. Ballena azul. La ballena azul es el animal vivo más grande que haya existido y conocido hasta el día de hoy. Crece hasta 30.5 metros de largo y pesa hasta 150 toneladas. La ballena azul más larga jamás medida fue de 33.8 metros de largo, aproximadamente el equivalente a 3 autobuses escolares estacionados de parachoque a parachoque. En 2006, un granjero en Italia descubrió los restos fosilizados de una antigua ballena azul de 26 metros que existió hace aproximadamente 1,5 millones de años, durante el Pleistoceno temprano. Es el fósil de ballena más grande que se haya registrado y demuestra que las ballenas azules existieron mucho antes de lo que pensábamos. La edad de los fósiles también sugiere que las ballenas azules evolucionaron a su tamaño actual mucho más lentamente de lo que se creía anteriormente. Debido a que los cazadores de ballenas atacan en gran medida a los especímenes más grandes y casi llevan a la especie a la extinción, la mayoría de las ballenas azules en la actualidad solo alcanzan una longitud de 24.5 metros, según el autor Jean-Marie Bajus. En 2015, una ballena azul de 23.7 metros de largo encalló en la playa de Ophir en Oregón, un hecho increíblemente raro en la región. Las ballenas azules son gigantes desde el momento en que entran al mundo. Los ballenatos recién nacidos miden aproximadamente 7.62 metros de largo y beben hasta 379 litros de leche al día. Los científicos han luchado por explicar cómo las ballenas azules se volvieron tan grandes. Una teoría que prevalece es que las ballenas azules son tan enormes porque tienen mucho espacio en los océanos para nadar y crecer, y porque dependen de la flotabilidad en lugar de sus esqueletos para soportar el peso de sus cuerpos. A pesar de su tamaño, las ballenas azules generalmente se consideran inofensivas para los humanos. Su dieta consiste casi exclusivamente en pequeños crustáceos parecidos a los camarones llamados krill, que comen por miles. Monedas romanas en Japón. Cuando los arqueólogos japoneses desenterraron 10 monedas de bronce y cobre del Imperio Romano en las ruinas de un antiguo castillo, quedaron atónitos. Esta fue la primera vez que se descubrieron monedas del Imperio Romano en Japón. ¿Cómo llegaron allí? Los arqueólogos habían estado excavando el castillo de Katsuren, un sitio de patrimonio mundial, desde el año 2013. Al principio, los arqueólogos pensaban que eran monedas estadounidenses lanzadas por soldados estadounidenses. Okinawa es el hogar de varias bases militares y miles de tropas de norteamericanos, por lo que sería más fácil de creer que eran monedas de los Estados Unidos. También podrían haber sido un engaño, pero después de lavadas y hacer un análisis de rayos X, resulta que estaban en relieve con letras romanas, con una imagen que se cree que podría ser del emperador Constantino I y un soldado con una lanza. También se encontraron otras monedas que datan del Imperio Otomano del siglo XVII, pero los arqueólogos todavía estaban desconcertados sobre cómo las monedas terminaron allí.
El castillo donde se encontraron las monedas fue construido a finales del siglo XIII o principios del XIV y abandonado 200 años después. Los investigadores no creen que haya un vínculo directo entre el Imperio Romano y el castillo Katsuren. La residencia de un señor feudal cuya riqueza estaba vinculada al comercio regional no se extendió a Europa, y el castillo parece el lugar más improbable para encontrar monedas vinculadas al Imperio Romano. Y debido a que los comerciantes de Asia Oriental durante ese tiempo usualmente usaban moneda china, que se veía muy diferente a estas, es poco probable que se usaran como moneda. Quizás de alguna manera obtuvieron las monedas en el sudeste asiático o China, pero en cualquier caso, el misterio continúa. Número 9. Tesoros en la Florida. Todo buscador de tesoros aficionado sueña con encontrar algo valioso enterrado en la arena. Pero cuando un cazador de Florida sacó su detector de metales y decidió caminar por kilómetros y kilómetros de playa, terminó haciendo realidad su sueño. Al final del día, encontró 18 tesoros posibles y los extrajo a casa para limpiarlos. Cuando finalmente los limpió, descubrió 3 monedas que tenían marcas únicas, unas que parecían ser de origen romano. Creyó que ciertas monedas eran falsas y el buscador de tesoros aficionado las guardó en un cajón de su casa y las dejó allí durante unos meses. Después de llevarlas a un coleccionista y distribuidor de monedas local, descubrió que las monedas eran 90% auténticas monedas romanas. Después de más búsquedas, se encontraron más monedas, un descubrimiento notable considerando que su autenticidad sería evidencia de que los romanos podrían haber estado en los Estados Unidos siglos antes de Cristóbal Colón. Pero esta no es la primera vez que se encuentran monedas en la Florida, ni por asomo. Un grupo de cazadores de tesoros que se sumergían en aguas poco profundas frente a Vero Beach descubrieron 350 monedas por un valor de $4.5 millones. Las monedas de oro españolas se encontraron 300 años después de que una flota de barcos se hundiera mientras se dirigía desde La Habana a España. Entre los hallazgos había 9 piezas raras, conocidas como 8 escudos reales de oro, que tenían el escudo de armas real de España estampado en ellas. Antes del descubrimiento, solo se sabía que existían 20 de las monedas, y el buzo que hizo el recorrido dijo que parecía que las monedas cayeron al agua ayer. ¿Qué pasó? En el año 1715, 11 galeones españoles fueron atrapados por un huracán y arrojados a los arrecifes de la costa este de Florida. Los barcos se hundieron en las primeras horas de la mañana siguiente y las monedas, que estaban escondidas a bordo, fueron descubiertas unos 300 años después. Sin embargo, no todas las riquezas son del equipo que las descubrió, ya que al trabajar bajo el contrato de la compañía 1715 Fleet Queens Jules, quien posee los derechos de los descubrimientos, los buzos que las encontraron más tarde recibieron un porcentaje del hallazgo. No es un mal día de pago para un aficionado de buceo. Dato curioso, el estado de Florida recibe el 20% de los descubrimientos. Número 8. Monedas del diablo. Cuando unos trabajadores se dispusieron a renovar Bath Abbey en el Reino Unido, hicieron un descubrimiento sorprendente después de quitar los asientos de la antigua iglesia. Se encontraron 2 monedas misteriosas que representaban a un demonio debajo de la fila de asientos. Mientras los investigadores trabajaban para descubrir el misterio, estudiaron las monedas, que tenían las palabras Ciudad de los Demonios escritas a un lado y una imagen de un demonio con una horca en el otro. Una fecha en el lado opuesto de la moneda se refería a un evento que ocurrió en el año 1973, cuando los residentes de una isla danesa descubrieron 113 sitios rituales. Se encontraron extrañas máscaras y extrañas formaciones de piedra bifurcada junto con los huesos envueltos en cuerdas, velas negras y una cabeza falsa y encogida en una estaca. Más tarde, se descubrieron monedas similares en iglesias y museos de Dinamarca, a veces acompañadas con cartas que afirmaban ser de una alta sacerdotisa satánica. Hasta ahora se han encontrado casi 400 monedas, pero desafortunadamente, o quizás afortunadamente, ahora se cree que son parte de un engaño elaborado. Un empleado de la oficina de la Galería Nacional de Dinamarca parece ser el que estaba detrás de la broma, como una forma de engañar al público. Se dice que tuvo un sentido del humor muy extraño, pero aún así, uno no puede evitar preguntarse cómo terminaron las monedas en la abadía británica. Desafortunadamente, el empleado de la oficina murió en el año 2004, por lo que su motivación detrás del engaño seguía siendo un misterio. Y ahora el número 7, pero primero, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 7. Monedas alienígenas.
Aquí hay uno sorprendente para ti. Se han descubierto varias monedas egipcias antiguas encontradas en lo que parece ser una cabeza alienígena con ojos enormes y una cabeza calva. Otra muestra una nave espacial y un platillo volador. Y una de las monedas tiene un texto que parece latín. Por supuesto, estas monedas plantean más preguntas que respuestas. Supuestamente fueron encontradas durante la renovación de una casa en Egipto. Una de las monedas tiene inscrito Opportunus ad est, tallado en la parte posterior, que en latín significa está aquí a su debido tiempo. Algunos especularon que las monedas eran algo conocido como hobo nickels o 5 centavos de vagabundo, que surgieron en los Estados Unidos y que se refería a la práctica desde mediados de 1700, donde la gente tallaba diferentes formas de monedas de metal que solían ser más suaves. La gente tallaba todo tipo de cosas. Entonces, ¿por qué alguien habría asumido la responsabilidad de alterar la moneda original haciéndola parecer un extraterrestre? ¿Fue simplemente un engaño? Los ovnilogistas argumentan que estas monedas son evidencia de extraterrestres que participan en la sociedad humana en un momento dado. Algunos argumentan que el ovni en la moneda representa la rueda bíblica de Ezequiel, que afirman es la historia bíblica de un encuentro con ovnis. Asumen que, dado que los avistamientos de ovnis eran tan comunes, estaban inscritos en monedas. A medida que los escépticos y los ovnilogistas continúan debatiendo la autenticidad original de las monedas, no puedes evitar preguntarte sobre las imágenes extrañas y los escritos sobre este descubrimiento misterioso y entretenido. Número 6. Reservas de monedas celta. A veces, vale la pena ser un entusiasta en la detección de metales. Solo pregúntales a 2 residentes británicos que, en 2012, encontraron una acumulación de monedas en las islas del Canal Británico. Se cree que fueron enterradas por una tribu celta que huían de las fuerzas invasoras del Imperio Romano. Las monedas fueron descubiertas por 2 amigos que pasaron 3 décadas buscando en los campos cerca de su casa después de escuchar historias de monedas antiguas encontradas cerca. En el año 2012, siguieron un mapa antiguo hasta un área donde se descubrió una olla y, después de un día de búsqueda, encontraron 20 monedas en total. Mientras continuaban buscando, cavaron profundamente y después de forzar una pala en el suelo, golpearon algo sólido. Resultaría ser un montículo de tierra con monedas bien apretadas que, cuando se quitaron minuciosamente, pesaban más de 1 tonelada. Mantenidas juntas por la corrosión entre las monedas, llevó mucho tiempo separarlas y durante el primer año del proyecto habían separado hasta 800 monedas por semana. Tomaría otros 2 años separar las piezas finales y terminaron con la asombrosa cantidad de 69,000 monedas descubiertas, así como joyas de oro, vasijas de vidrio y una bolsa tejida de plata y oro que se cree que datan del año 30 a 50 a.C. Conocido como el Tesoro de Catillón II, el tesoro de monedas de la Edad de Hierro es 6 veces más grande que cualquier otro tesoro celta encontrado en el mundo. Cuando se descubrió por primera vez, su valor se estimaba en unos 10 millones de libras británicas. Se cree que fue enterrado como una forma de esconder el recorrido de los romanos. El sorprendente hallazgo es uno que no solo debe entrar en los libros de registro, sino que sigue manteniendo viva la esperanza de que todavía hay tesoros escondidos por allí. Número 5. Moneda judía antigua. Los tesoros escondidos no siempre son encontrados por adultos con un detector de metales. Tal es el caso de una niña de 9 años que descubrió una moneda antigua durante un viaje a un sitio arqueológico cerca de su ciudad, Neve Sud Halamish, en Cisjordania. Descubierta cerca del sitio llamado Chunalta, la moneda antigua es un medio ciclo raro con la inscripción Santa Jerusalén. De acuerdo con el mandamiento bíblico en el libro de Éxodo, a todos los hombres de 20 años de edad y mayores se les exigía pagar una moneda de medio ciclo en impuestos al templo sagrado en Jerusalén. Un profesor de la universidad local, que también era historiador de la antigua tierra de Israel, examinó la moneda y cree que pudo haber sido acuñada durante la Gran Revuelta Judía entre los años 66 y 70 después de Cristo. El descubrimiento podría no ser particularmente innovador en otras partes de Israel, pero el descubrimiento en Neve Sud es interesante porque los judíos participaron durante la revuelta y pasaron por esta área camino a Jerusalén.
Curiosamente, esta no es la primera vez que se descubre una antigua moneda de medio siglo en el Israel moderno. En el año 2008, un voluntario de 14 años que visitó el sitio arqueológico de escombros del Monte del Templo descubrió una moneda similar enterrada allí. Hallazgos como estos no solo son fascinantes, sino que también muestran que la curiosidad y el interés en la historia pueden ser beneficiosos no solo en la riqueza, sino también en descubrir tesoros escondidos del pasado. Número 4. Monedas vikingas en Irlanda. Después de 10 años de detección de metales, un trabajador en Irlanda descubrió 2 monedas vikingas raras. Se cree que fueron dejadas durante una incursión vikinga en el monasterio de Maghera. Las monedas circularon en la isla de Man durante el siglo XI, encontradas a menos de 10.16 centímetros de lodo y a unos 12.7 centímetros de distancia entre ellas. Son 93% plateadas y pueden haberse caído durante la redada. Es difícil llevarse un montón de monedas en la batalla. Alrededor del año 800 después de Cristo, los vikingos comenzaron a atacar Irlanda, donde permanecieron hasta aproximadamente el año 1169, cuando los normandos invadieron. Se cree que posiblemente alguien las dejó caer cuando pasaban entre 2 lugares, en lugar de ocultarlas deliberadamente. Algunos creen que las monedas reflejan un vínculo comercial más pacífico entre la isla de Man y el sureste de Ulster. El hallazgo no solo es raro, sino también bastante emocionante, porque antes de los vikingos en Irlanda no se usaban monedas, se usaba la plata como forma de pago. Además, está el hecho de que diferentes áreas tenían su propio estilo de monedas. Encontrar monedas en un área diferente ofrece una visión de las interacciones históricas entre diferentes naciones. Número 3. Tesoros en unas latas. Imagínate encontrar $10 millones en monedas de oro en tu patio. Una vez que la emoción del descubrimiento desaparezca, imagínate que te dicen que fueron parte de un atraco histórico. ¿Lo podrías creer? Una pareja de California que vio 5 latas viejas en un camino que habrían recorrido varias veces sin darse cuenta, hicieron un hallazgo raro que se estima en un valor de $10 millones. ¿Pudo ser esto un problema? Lo que sucede es que las monedas pueden haber sido robadas de la Casa de la Moneda de Estados Unidos en el año 1900, lo que significa que las monedas serían propiedad del gobierno de los Estados Unidos. En su mayoría sin circular y en perfecto estado, las monedas suman un valor nominal de $27,000. Una de las monedas, una pieza de oro Liberty de $2,066 del año 1866, era tan rara que posiblemente podría alcanzar un valor de más de $1 millón solo en una subasta. Se cree que un robo de oro en el año 1900 de la Casa de la Moneda de San Francisco fue la fuente de los fondos robados. Las 1.427 monedas datan de entre los años 1847 a 1894 y se encontraron en la propiedad de la pareja en una zona montañosa de Gold Country, un área que es conocida por ser parte de la fiebre del oro del año 1849. Debido a que el papel moneda era ilegal en California hasta la década del año 1870, las monedas fueron un descubrimiento extremadamente raro y se cree que fueron enterradas tan pronto como se pusieron en circulación. Las denominaciones de $5, $10 y $20 fueron acuñadas en San Francisco, aunque se cree que la pieza de oro de $5 se originó en un lugar tan lejano como Georgia. Buenas noticias, porque parece que a la pareja se le permitió quedarse con ellas y han compartido algunas con la Asociación Numismática Americana para su exhibición. Decidieron permanecer en el anonimato después del hallazgo histórico y esperan vender el 90% de la colección en línea, así como conservar algunas como recuerdos y usar el dinero para pagar facturas y donar a organizaciones benéficas locales. Número 2. Cofre del Tesoro de Namibia. Después de drenar una laguna artificial en la costa de Namibia, un grupo de mineros de diamantes descubrió un barco que se hundió hace 500 años. Para hacer el descubrimiento aún más interesante, también encontraron monedas de oro por un valor de $13 millones a bordo, en lo que algunos arqueólogos afirman ser uno de los naufragios más importantes jamás encontrados. El barco, descubierto en el suelo, tenía otros tesoros por descubrir. Junto con el cofre del tesoro cargado con el alijo de oro, se encontraron trozos de metal,
madera y tubos de cobre. También se descubrió un stock de madera de un mosquete, lo que indicaba que el barco era de principios del siglo XVI. Les llevó 6 días desenterrar el cofre del tesoro. El barco, más tarde identificado como el Bom Jesus, era un barco portugués que desapareció hace 500 años mientras se dirigía a la India, cargado con oro, estaño, colmillos de marfil y 44,000 libras en lingotes de cobre. El barco sigue siendo un misterio para los investigadores que todavía intentan reconstruir cómo terminó en un tramo de la costa famosa por tormentas violentas y niebla. Tal vez fue la combinación de la carga pesada y el mal tiempo lo que hizo que el capitán decidiera llevar el barco a tierra. De cualquier manera, debido a que el barco fue encontrado cerca de Namibia, el gobierno de Namibia obtendrá cada moneda y tesoro encontrado a bordo de este naufragio hundido cargado de oro. Número 1. Tesoro en el sótano del teatro. Un antiguo teatro en el norte de Italia terminó siendo la ubicación de un valioso tesoro de antiguas monedas romanas. Se remonta a la época imperial romana tardía. Un frasco de esteatita fue desenterrado en el sótano del Teatro Cresoni en Como, al norte de Milán, revelando 300 monedas apiladas en rollos similares a los que se ven hoy en los bancos. Descubiertas en el año 2018, los grabados en las monedas eran de varios emperadores romanos y databan de no más del año 474 después de Cristo. También se encontró una barra de oro escondida dentro de otro frasco encontrado en el mismo sitio. El teatro, que se inauguró en el año 1807, cerró a fines de la década de 1990 y no está lejos de otra área donde se encontraron otros objetos romanos, descubierto por los trabajadores de la construcción que trabajaban en un nuevo edificio en el lugar del antiguo teatro. La gran cantidad de monedas y su condición excepcional llevan a los investigadores a creer que pueden haber pertenecido a la colección privada de alguien y que podrían valer millones. Acuñadas durante la época en la que el Imperio Romano estaba en declive, las monedas se encontraron cerca de la ciudad de la era romana Novum Comum, que se estableció alrededor del siglo I a.C. A medida que los arqueólogos continuaron limpiando y estudiando las monedas, podemos aprender más sobre el significado histórico y cultural del hallazgo. Gracias por ver el video. Mantente atento, ya que las monedas se pueden encontrar casi en cualquier lugar. ¿Alguna vez has hecho un hallazgo increíble? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.